Mega Noticias con Paco Ramírez. Hoy el gobierno habla de soberanía mientras Estados Unidos se endurece y habla de narcotráfico y exige extradiciones de funcionarios mexicanos señalados por proteger al crimen organizado. Mientras aquí se acusa injerencia, allá ya hablan de guerra contra los cárteles y condicionan cooperación, inversión y seguridad a resultados concretos. La presión crece. El caso Rocha Moya amenaza con convertirse en la peor crisis política y diplomática de la administración. Vámonos con el dato y la acidez periodística de Jorge Chaparro. Te ofrezco un dato. Pruebas es lo que exige el gobierno de México al Departamento de Justicia de Estados Unidos para procesar la orden de extradición en contra de 10 funcionarios que presuntamente habrían colaborado con el cártel Sinaloa. Puede que tenga razón, pero el tratado de extradición tiene dos momentos clave. Uno, donde Estados Unidos requiere la detención de un presunto delincuente. Ahí, México debe proceder y luego Washington deberá presentar las pruebas del delito en los siguientes 60 días. Nada obliga a nuestro país a entregar a nadie, y menos si se trata de un mexicano. Será un juez quien decida si existen elementos para la extradición. En el caso de Rubén Rocha, gobernador con licencia, la acusación en su contra dice que al llegar a la gubernatura, entre otras cosas, permitió a los líderes de los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa. Otro de los inculpados que reviste mayor importancia porque habría asesinado con saña a un agente encubierto de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos es Juan Valenzuela Millán, alias Juanito. Era un comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán que recibió sobornos mensuales de 30,000 pesos por parte de los Chapitos para él, sus comandantes y más de 40 agentes de la Policía Municipal. Para demostrar su acusación, el Departamento de Justicia estadounidense presentó una nómina de los Chapitos. El subprocurador Damaso Castro Saavedra, denominado Culiacán Regio, recibía 200,000 pesos mensuales. Marco Antonio Almanza y su sucesor, Alberto Jorge Contreras Núñez, como jefes de la Policía de Investigación, denominados R1 en la lista, recibían 300,000 pesos mensuales. José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, recibía 100,000 pesos mensuales. Ahora, ¿quiénes son los acusadores? Obviamente no se revela, pero imagine que están presos en Estados Unidos y negociando acuerdos de culpabilidad. Ismael El Mayo Zambada, Ovidio y Joaquín Guzmán López, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, y Abigail González Valencia, alias El Queenie. ¿Seguirá insistiendo el gobierno federal en exigir pruebas? La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Así es, Jorge, muchas gracias. Establecemos comunicación con José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coordinador del Observatorio de la Justicia del TEC de Monterrey. Saludos, ministro, como siempre, gracias por esta comunicación. A ver, déjeme entrar así de rápido. Estamos ante un caso inédito, un gobernador en funciones acusado por Estados Unidos de vínculos con narcotráfico y presunta operación electoral. ¿Qué tan grave es? Bueno, primero muchísimas gracias por la oportunidad. También saludo a usted y a Jorge, que ha hecho una magnífica reseña. A ver, yo creo que es gravísimo, y no solo es el caso del exgobernador Rocha Moya, es también de un senador de la República y es de 8 personas más, el presidente municipal y 8 servidores públicos del estado de Sinaloa, que han estado involucrados de acuerdo con esta acusación. Nunca habíamos tenido en la historia nacional, no sé si en la historia mundial haya un acontecimiento de estas características, pero evidentemente es inédito. Segundo, es grave, me parece que es muy grave, porque en la nota que presentaba Jorge, además de todo lo que planteó, que está muy bien, hay que recordar que tenemos a prácticamente 100 personas que fueron expulsadas, desterradas,
de México por este gobierno de la presidenta Sheinbaum, no por el anterior, por este gobierno. Y estas son personas que también están declarando, son personas que también están, supongo yo, porque esa es la mecánica de los procesos en los Estados Unidos, tratando de llegar a arreglos como testigos colaboradores, y supongo que algunos de ellos por sus posiciones, inclusive como testigos protegidos. Entonces, sí me parece que es un hecho muy grave. Y lo más delicado no es que se acuse a una persona, que del suyo es delicado, que sean servidores públicos, sino las razones por las que se están acusando. Prácticamente están diciendo, y ahora lo acaba de señalar usted, que es por todas estas relaciones mafiosas, por estas permisiones, por estas autorizaciones, por estas colaboraciones que se dieron con la delincuencia organizada. Y este sí me parece que es un asunto central, porque sabe uno que conforme al sistema estadounidense, estas determinaciones serán sometidas, en su caso, ante un jurado estadounidense guiado por un juez. El jurado dictará su veredicto de culpabilidad o inocencia, y sobre ese veredicto el juez impondrá la pena que está planteándose, que la mínima es de 40 años de prisión. A ver, en este entorno, ministro, y qué bueno que mencioné el tema del gran jurado. Hasta donde entiendo, ya ha pasado por un gran jurado este tema. Así es. ¿Qué significa? ¿Qué peso específico tiene un gran jurado de los Estados Unidos? Mire, la cuestión es esta: no se puede acusar en los Estados Unidos si no se ha pasado por esta figura del gran jurado. Son personas que son designadas entre los ciudadanos bajo sistemas de sorteo, que escuchan la evidencia que se presenta por la Fiscalía, y al final de esa determinación consideran si hay o no elementos para considerar que se ha cometido un delito, cuáles son, qué modalidades tiene, etc. Con esa acusación del gran jurado es que se abre finalmente un proceso penal en los Estados Unidos. Ahora, la solicitud, que lo dijo también muy bien Jorge Chaparro, la solicitud que se ha hecho hasta este momento no es para una extradición, es para una detención administrativa de carácter provisional, hasta en tanto se pueden llegar o poner a disposición de las autoridades mexicanas todas las pruebas necesarias para ver si esta persona es extraditada o no. Pero esta solicitud que se hizo al gobierno de México, insisto, ya está hecha por un gran jurado y por un fiscal. A mí me pareció que no era una buena idea la que llevó a cabo la presidenta Sheinbaum el día de ayer, diciendo que era una oficina, prácticamente una oficina cualquiera de Nueva York, cuando realmente pues es, insisto, el sustento del gran jurado, que en la orden aparece al final testado el nombre de la persona, supongo que por razones de seguridad, y adicionalmente el nombre del fiscal. Y eso fue lo que se envió por el Departamento de Estado a la Secretaría de Relaciones de México, para que la Secretaría de Relaciones lo llevara a la Fiscalía General de la República, y en su caso se tomara la determinación de asegurar, de detener provisionalmente a esta persona. Esa misma oficina, ministro, que llevó a la cárcel y a ser sentenciado a Genaro García Luna, y aquí se aplaudió. Pero a ver, tenemos un tratado de extradición entre México y los Estados Unidos. ¿México está actuando conforme a ese tratado? Yo creo que, primero, si es un tratado que está desde 1978, ha tenido muy pocos ajustes, muy pocas reformas, y es un tratado que se ha utilizado por todos los gobiernos, desde entonces. Estamos hablando de la presidencia de José López Portillo a la fecha, se ha utilizado en muchas ocasiones. Entonces es un tratado probado, es un tratado que nadie ha denunciado, etc. Hasta este momento México podría plantear, como lo hizo de hecho, una condición interpretativa. En lugar de aceptar así abiertamente lo que dice el artículo 11, en el sentido que hay que poner el nombre de la persona, los delitos que posiblemente cometió, su paradero, la promesa de que esta persona será en su momento tratada de extraditar mediante información, México dijo: no me está señalando el caso de urgencia. Hasta donde yo sé, esto nunca lo había planteado el gobierno de México, pero me parece que tiene todo el derecho de México a hacer esa solicitud, que de hecho ya lo hizo. Hoy lo comentaba en la mañana, o ayer lo comentó en la mañana,
la nueva consejera jurídica, Luisa María Alcalde. ¿Qué es lo que sucede con esa respuesta de la Fiscalía? Va a la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Relaciones le invita al Departamento de Estado y el Departamento de Estado al Departamento de Justicia. La respuesta que puede dar el Departamento de Justicia y este fiscal es muy simple. Ahí te van todas las evidencias para que veas por qué si hay una urgencia, o no voy a hacer nada en este momento y lo que te voy a solicitar es directamente la extradición, que también tiene todo su derecho. Aquí creo que lo que México tiene que entender, nuestras autoridades, la Presidenta de la República, la Cancillería, la Fiscalía, es que ya inició una discusión jurídica. Aquí ya no es me parece, yo creo, la soberanía. Esta es una discusión estrictamente jurídica que va a acabar teniendo una condición técnica. México va a responder, Estados Unidos hará sus respuestas y empezaremos con estas discusiones técnicas hasta llegar a un punto que no va a poder evitar la presidenta en el sentido de o extradito, si es que los Estados Unidos siguen insistiendo en la extradición de todas o de algunas de estas personas, o, y esto es muy importante, lo dice el tratado, si México no quiere extraditar a uno de sus nacionales, México tiene que solicitarle a sus propias autoridades, es decir, a la Fiscalía, que abra las correspondientes carpetas de investigación para que se desarrollen estos procesos. Ahora, previo bueno, en cuanto se dio a conocer, ministro, lo primero que se pensó es, bueno, no se va a proceder a la detención por un tema de fuero para el gobernador. El gobernador finalmente pide licencia, se la otorgan. ¿A quién beneficia? ¿Al proceso como tal o a la posible evasión del proceso? Mire, esta es una pregunta muy importante. Se discutió mucho y algunas personas, inclusive en algunos medios muy importantes, citaron algunas tesis de jurisprudencia, unas decisiones de la Suprema Corte, pero eran muy antiguas. Sí es ya muy explorado que las personas en el momento en que obviamente fallecen, renuncian o están en licencia, no pueden tener esta protección constitucional porque esa protección se da para el ejercicio del cargo. Entonces, el caso del senador, del gobernador Rocha Moya está ya terminado. El que sigue en vigor, y esa va a ser una discusión técnica muy importante, es la del senador. Del resto de las personas solicitadas no se va a dar. Pero aquí viene un asunto muy importante. ¿A quién beneficia esto? Yo creo que esto beneficia a una condición bilateral México-Estados Unidos, porque está en posibilidad ya sin ningún tipo de discusión el que se pueda, en su caso, detener administrativamente al gobernador, que ya no es, bueno, al señor Rocha Moya, que está radicando, por lo que se sabe, ahí en el estado de Sinaloa. Y segundo, yo escuché hoy en la mañana las declaraciones que hizo Omar García Harfuch, y cuando dice, no nos solicitó una protección directamente el exgobernador, pero nosotros se la brindamos por las condiciones de su vida y también por las condiciones de seguridad del estado de Sinaloa. Ahí, con toda franqueza, pienso que es un juego de estos que a veces es necesario, a veces están solapados entre los gobiernos, en el sentido de decir, no otorgué la petición de detención administrativa, pero sí tengo vigilada el entorno, el perímetro del señor Rocha Moya, uno, para que no lo vayan a asesinar cárteles rivales o personas que no les interese que llegara a declarar ante los Estados Unidos, primer asunto, y segundo asunto, para que tampoco se pueda fugar. Entonces, me parece, esta es una interpretación muy personal, que se dio una especie de detención administrativa de facto, no solicitada por los Estados Unidos, a partir de este aparato, este perímetro de seguridad que le otorgó la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, creo que ahí hay un problema bien importante. Y lo que sí me parece, y es ya terminando con la pregunta de usted, que es muy importante, sí creo que el beneficiario de esto es México, o el gobierno de México en su relación bilateral, porque hoy, más allá de la discusión que se hiciera y si va a ser detenido administrativamente de una manera formal o va a ser extraditado en su momento, el señor Rocha Moya ya no cuenta con esta protección constitucional, y eso se sabía por todos desde el momento en que él, motu proprio o por una presión, lo que haya sido, tomó la decisión de pedir una licencia a su cargo. Mucho todavía que hablar de este tema. Si le parece, ministro, y si me lo permite, lo invito de nuevo para seguir platicando esto, porque además estamos viviendo tal vez el momento, la crisis más
complicada entre México y los Estados Unidos y habrá que hablar de todo ello. ¿Le parece, ministro? Me parece, y acordémonos que el 25 empiezan las negociaciones formales de TEMEC, que tenemos al vicealmirante detenido en Argentina con posibilidades de extradición. Es decir, hay una cantidad enorme de componentes. Yo encantado de conversar con usted cuando me invite. Te agradezco mucho, ministro. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches para todos. Buenas noches. 100 palabras.